agradezco muchísimo a Hugo por la invitación. Me comprometí a abordar este tema de la agricultura mundial, lo cual es un atrevimiento para 20 minutos, pero quería compartir con ustedes especialmente algunos mensajes. En realidad, es muy difícil hoy en día reconocer que la agricultura de cualquier país o de cualquier región pueda desarrollarse sin estar consciente de lo que está pasando alrededor de nosotros. Voy a referirme a 4 temas: las tendencias en la agricultura mundial, algunos cambios estructurales que han ocurrido y las implicaciones que tienen. Muy importante reconocer el contexto en el que se ha desarrollado la agricultura y algunos comentarios finales sobre lo que significa para nosotros. Ustedes saben que en los tiempos actuales es casi como una costumbre usar el PowerPoint. Quien no usa PowerPoint es muy atrevido. Bueno, yo no voy a usar el PowerPoint, ahí tienen el PowerPoint y todo lo que está detrás. Pero es especialmente para compartir con ustedes los mensajes. Alguien me decía, ¿y por qué no usas el PowerPoint? Bueno, le digo, cuando yo era muchacho y vivía en Moquegua, me iba el sábado al pueblo, ensillaba el caballo, lo lustraba bien, le ponía una montura muy linda a ver a las muchachas, y me di cuenta que las muchachas solo veían el caballo. Y eso está pasando en las conferencias con las presentaciones de PowerPoint, porque estamos más focalizados en el PowerPoint que en la discusión de los mensajes. Quiero compartir con ustedes solo unos cuantos mensajes. Primero, el crecimiento de población es tremendamente acelerado. Sin embargo, en América Latina va a ser en los próximos 10 años mucho menos acelerado que en el resto del mundo. Mientras la región va a crecer al 1,5 a 1,5%, África y Asia lo van a hacer casi al 2,3%. Este crecimiento diferenciado de las poblaciones y especialmente los movimientos urbanos y las ciudades intermedias tiene un enorme significado, y acá para nosotros dos. Uno, creo que las posibilidades de participar en los mercados mundiales son muy altas, porque otros países, especialmente África y Asia, aun cuando mejoraran, van a tener serias limitaciones para mejorar la alimentación de su población. Segundo mensaje, en los últimos años, y lo que podemos anticipar, el consumo de carnes, particularmente de ave y de cerdo, está creciendo a una tasa muchísimo más acelerada que el consumo de otros productos. Lamentablemente, la otra implicación de esto es de que la producción de granos, particularmente maíz, soya y sorgo, que hace 20 años era 78% para la alimentación humana, hoy en día ha bajado mucho y sigue bajando, y hoy en día solo el 60% de maíz amarillo y soya y sorgo es para alimentación humana directa, y el resto se está yendo a la producción de aves, carne de cerdo, huevos y producción de energéticos. Entonces, esto es otro mensaje importante, porque si no hay un cambio en los patrones de consumo, estaremos con una enorme presión sobre los recursos naturales para producir más alimento para animales, y este es un desafío muy fuerte. Y por otro lado, si no se desarrollan las energías alternativas, el pretender sustituir el petróleo con los biocombustibles, vamos a tener también serias limitaciones. El tercer mensaje tiene que ver con la tendencia en la producción. Y en realidad hemos avanzado en un patrón de aumento de las áreas sembradas, especialmente tomando tierra de los trópicos y de las zonas de bosque y de las zonas de desiertos, y ligeramente aumentos en productividad, relativamente bajos en la mayor parte de los rubros,
con un enorme contraste a nivel mundial. Esto tiene una implicación importante porque la presión que hay en el mundo para ir usando cada vez más semillas transgénicas es muy grande. Hoy en día Argentina y Estados Unidos producen el 90% de la soya con alimentos producidos con semillas transgénicas. En el caso del maíz amarillo, casi el 75 y el 80%, y en el caso del algodón que produce la India, casi el 60%. Entonces, obviamente, la presión a nivel global por ir incorporando material transgénico en otros rubros sigue aumentando. Finalmente, el tema de la participación en el comercio internacional. El hemisferio americano sigue a la cabeza como líder en el proceso agroexportador, y Asia y África y el mismo Europa no han podido modificar sustancialmente sus condiciones, de modo de que este hemisferio, y particularmente Sudamérica y desde luego más Argentina y Brasil, siguen siendo grandes exportadores. El hemisferio a nivel neto es exportador, pero todavía hay países con muchos déficits, como todos los de Centroamérica y en gran parte México, que importa gran cantidad de maíz y lácteos. Entonces, el que hayamos vivido un periodo interesante en el mercado global sobre la participación nos llama a la reflexión sobre, por un lado, valorar que existen oportunidades, pero también replantear el grado de confianza que hacia el futuro podamos tener en los mercados globales. Segundo comentario va a abordar el tema de los cambios estructurales en la agricultura. En primer lugar, hay que reconocer que las empresas transnacionales han crecido muchísimo, aquellas en el sector agroalimentario, algunas de las que están en el sector agroalimentario, en la distribución de alimentos, tienen ventas anuales de alrededor de 30.000, 40.000 o 90.000 millones de dólares, como el caso de PepsiCo. El Perú tiene un PIB anual de 7.6 miles de millones de dólares. Entonces, no somos ni, en algunos casos, ni el 6 o 7 o 10% de lo que facturan las grandes empresas. La influencia de las transnacionales es obviamente creciente, pero también tienen influencia en los marcos regulatorios y tienen influencia en la forma en que se han negociado los tratados comerciales. Segundo comentario tiene que ver con el crecimiento de los supermercados. Las grandes empresas, supermercados como Walmart y Carrefour y otras, controlan casi el 60% de la distribución de alimentos a nivel de retail en el mundo, lo cual es una presión sumamente fuerte porque ponen sus reglas. La mayor parte de ellos son cada vez más exigentes en pedir marca blanca para poderle poner su nombre, su marca. El caso nuestro en Perú es un caso parecido. Y el tema es de que los contratos, las agriculturas de contrato, que son una buena opción para los productores, siempre están sujetos a las reglas de los supermercados y a la falta de reglas sobre el control monopólico. Un siguiente cambio importante tiene que ver con la compra de tierras para producir alimentos. A raíz de la crisis de los precios del 2008, la compra de tierras a nivel global se disparó. Y hasta el año de 2010, en un informe del IFPRI, se habían transado 11 millones de hectáreas. Este aumento en las compras de tierras se está dando especialmente en los países de África, en zonas menos pobladas, con acceso a agua o buenos acuíferos, y está dando origen a que algunos países o corporaciones, incluyendo los países asiáticos y los países árabes, produzcan sus alimentos en otros países.
Bueno, lo curioso es de que esos países que tienen los recursos financieros y las empresas transnacionales que están comprando las tierras, lo están usando adecuadamente en su lógica empresarial o su lógica estatal por tener excedentes. Qué curioso, en el Perú no estamos comprando tierras en otros países y tenemos excedentes en el sistema financiero, en el sistema de presupuesto estatal. Capaz no ha sido un tema que esté en nuestra agenda. En todo caso, el proceso de compra de tierras para proveerse de alimento a países ahora deficitarios como los árabes o algunos de los de Asia, incluyendo Singapur, es el reflejo de un proceso de globalización medio desordenado, porque en realidad a nivel global no tenemos mecanismos de regulación de la compra de tierras en el contexto de las relaciones internacionales. El último comentario tiene que ver con el tema de hasta dónde estamos en este proceso global y de cambios estructurales ganando realmente competitividad en la agricultura. ¿Será que lo estamos ganando en el contexto de lo que creemos que pueden hacer las instituciones de la agricultura o lo están ganando los países a raíz de lo que se está haciendo por la vía de políticas que se toman en otros sectores, incluyendo economía, finanzas, comercio, regulación de tierras, seguridad, etc.? Un último tema al que quiero abordar es el contexto en el que se ha estado desarrollando la agricultura global. Primero, el tema de la globalización de los conflictos. La globalización de los conflictos y la continuidad del estrés a nivel global no parece detenerse. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cuál va a ser el escenario para la inversión privada en la agricultura en los próximos años? ¿Vamos a tener que planear en el contexto de crecientes impredecibilidades en las relaciones entre los países o vamos a tener que repensar dónde poner más los recursos en relación al tema de la seguridad? Segundo tema es la enorme y creciente y lamentable desestabilización del sistema macroeconómico global. La directora del FMI hace 3 días decía que veía muy difícil la recuperación de la economía global si continuábamos con los mecanismos desestabilizadores. La especulación financiera del 2008-2009 y el conflicto que se da en la inviabilidad de manejarse en el contexto de las inestabilidades de las 4 monedas, yuan, yen, euro y dólar, hace de que el mercado comience a alborotarse al punto que dice vamos a invertir en activos. Y muchas de las empresas que tradicionalmente jugaron solo en el mercado financiero, comienzan a jugar más en la compra de activos y en el mercado de commodities. De ahí que la alza de los precios de los granos y del petróleo del 2008-2009 se debe muchísimo a un componente de especulación financiera. Si a esto le sumamos las preocupaciones sobre el tema de cambio climático y el susto que se pegan los mercados por razones de cambio climático, confrontamos un desafío adicional que es cómo invertir en el contexto de la impredecibilidad. Vamos a encarar escenarios en donde la probabilidad de ocurrencia de eventos es menos predecible, ya son escenarios de incertidumbre más que escenarios de riesgo, y entonces no tenemos los mecanismos de planificación de la inversión al mediano y largo plazo en ese contexto. Finalmente, creo que un proceso que se ha dado en los últimos años y que es creciente es el tema de la conectividad. Cada vez hay mayor conectividad a nivel global, no solo en las vías de comunicación, sino especialmente en la conectividad electrónica. Los mensajes llegan más rápido, las noticias llegan más rápido. El uso del tiempo para estar, entre comillas, conectado se ha hecho cada vez mayor y la pregunta ¿es realmente esta conectividad un estímulo continuo para el desarrollo y la estamos aprovechando bien o es que un porcentaje de la población la está solo disfrutando como un bien final y no como un instrumento de desarrollo? Hechos estos comentarios, quisiera nada más cerrar con algunos puntos sobre el tema de la evolución de nuestra agricultura.
En un trabajo reciente que me ha tocado participar con un panel independiente de profesionales en América Latina, hicimos un análisis de 5 factores que han tenido influencia en la agricultura, o más bien que la agricultura ha contribuido al desarrollo. Estos factores se han analizado en el contexto de cuánto hemos contribuido al crecimiento económico, a mejorar los impactos ambientales, a mejorar la seguridad alimentaria, a aliviar y resolver problemas de desarrollo de la pobreza rural y al desarrollo de territorios rurales. Si bien, como dije antes, el impacto sobre estos 5 posibles indicadores se da desde muchas fuentes, la agricultura en el Perú es la primera agricultura de América Latina en haber crecido sistemáticamente, aún cuando se reconoce la diferencia entre el crecimiento de la agricultura costera, moderna, dedicada a la exportación, y la de la sierra y otras zonas limitadas. Encontramos que es la agricultura de América Latina con el mayor crecimiento. Sin embargo, en los otros 4 aspectos en los que teníamos que contribuir también al desarrollo, los indicadores no son muy buenos. No parece que hemos logrado particularmente el desarrollo más agresivo de los territorios rurales. Hay un impacto positivo al haber mejorado condiciones de pobreza, especialmente por la vía del empleo en la actividad de la agricultura moderna, pero todavía persisten problemas de pobreza rural. El tema ambiental debe preocuparnos mucho porque estamos llegando a límites que comienzan a preocupar sobre explotación de acuíferos, sobre el tema de la Amazonía, sobre el exceso de uso de agroquímicos en unas zonas. Entonces, creo que sentir que tenemos más confianza en que la agricultura puede contribuir más al desarrollo implica que revisemos la forma en que estamos contribuyendo a estos otros objetivos. Si hacia el futuro reconocemos que la agricultura está en las regiones, creo que el esfuerzo que tenemos que dedicar al desarrollo de las regiones es mucho más significativo que el que habíamos hecho hasta ahora. No podemos pensar que es un tema de plata. Una visita, un diálogo con las estructuras regionales revela que la institucionalidad de las regiones no ha crecido ni al más mínimo nivel que se desea y que se necesita, dada la cuantía de recursos que se tiene. No hay, a mi juicio, una lógica de estrategia de desarrollo nacional que construya sobre una nueva institucionalidad en las regiones. Los mecanismos normativos, las instituciones públicas, las organizaciones del sector privado, los gobiernos locales, todos ellos requieren una estrategia de desarrollo institucional. Los mercados nos van a ayudar muchísimo, de hecho nos han ayudado muchísimo, pero si no hay procesos de construir mejor institucionalidad en las regiones, veo que el proceso puede darnos un poco en la cara. Finalmente, quiero hacer el comentario de que todo este cambio en el contexto global y los requerimientos nacionales implican que, y especialmente en el contexto de este seminario, que tenemos que revisar los mecanismos de financiamiento a la agricultura y al medio rural, con 2 consideraciones especiales. La primera es el tema de trabajar en un contexto de inestabilidad, de incertidumbres, y entonces, si nosotros adoptamos la figura de decir a estos no les doy plata por inseguros o por inciertos o por riesgosos o porque significa un peligro de no pagar, hay que replantear los mecanismos financieros para ayudar a inversiones que ayuden a aminorar esa inestabilidad. 20 años atrás, o más, 30 cuando me tocó hacer mi tesis de grado, y una de las carteras que analizaba era la del Banco Agrario y otros bancos de América Latina, encontrábamos que se podía mejorar la posición de las carteras de los bancos recurriendo al seguro agropecuario. Pero en aquel tiempo la viabilidad de las primas de seguro, no de las primas, la viabilidad de las primas de aseguramiento era alta, porque estaban en el 8 y el 10%. Hoy día nadie nos asegura préstamos agropecuarios por menos del 15 o el 18%. Y más aún, la posibilidad del reaseguro es menor aún. Entonces uno dice, ¿cómo replantear el tema de invertir
para reducir la vulnerabilidad, no solo invertir en el contexto de un escenario totalmente determinístico donde creíamos que todo era posible. Ese es el primer desafío. El segundo, en el contexto de la banca, y que creo que es un caso nuestro, lo comentaba con Juan Reine hace un momento, es ¿por qué en el Perú durante tantos años hemos castigado al Banco Agrario no permitiéndole la captación y movilización de recursos financieros? ¿Por qué es que un banco tiene que ser especializado en el crédito cuando todos los demás bancos generan sus ingresos por la vía de la captación de recursos? ¿Y por qué en el medio rural, donde se movilizan recursos y donde hay ahorro y no lo podemos movilizar, no usamos mejor el banco? Quizás este planteo lo hago porque en el contexto de este evento y en las actividades que vienen, deberían estos dos aspectos ser importantes para la discusión hacia el futuro. Muchas gracias.